Se está grabando la llamada. Esta llamada está tomando notas. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, gracias a usted. Qué bueno, me da mucho gusto. Todo muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a retomar lo que viene siendo el ejemplo de las convoluciones para que podamos hacer algo diferente con tres variables aleatorias y que podamos reforzar sobre todo el método que vamos a seguir, porque de aquí se les puede quedar una pequeña tarea, ¿no? Entonces, abran el documento que teníamos de la sesión pasada y vamos a hacer lo siguiente. Pues bien, yo tengo en este caso tres variables aleatorias. Tengo los montos de pérdida de la variable x1, los montos de pérdida de la variable x2 y los montos de pérdida de la variable x3. Entonces, en este sentido, vemos que la variable x puede perder solamente 0, 1 y 2, la variable y puede perder 0 y 2, y la variable z puede perder 0, 2 y 4. Entonces, ahora cada una de estas pues tiene distinta probabilidad de ocurrencia y pues la idea es ir haciendo la convolución. Como lo comentamos anteriormente, esta convolución siempre tendrá que ser de 2 en 2. Entonces, antes de calcularnos la suma de las tres variables aleatorias, pues lo primero que tendremos que hacer es sumarme quién sería la función x más y. Entonces, con ello, pues tendré que pensar en cuál es el soporte que tiene la función. ¿Esto qué significa? Pues el valor mínimo que estaría tomando, pues sería 0 de x y 0 de y. Esto me da la suma, un valor de 0. Y el valor máximo que podrá tomar la función es cuando x vale 2 y y vale 2, es decir, 2 más 2, eso es 4. Con lo cual, el soporte o el universo que nosotros tengamos de la función pues va a ir, puede tomar el valor de 0, 1, 2, 3 y 4. Bueno, en este caso, 2 y vamos a ponerle aquí 4. Me parece que el de 3 no se pudiera estar calculando porque y tendría que tomar, no, perdón, este sí se puede calcular, este sería 3 y 4. Listo, tenemos aquí los posibles valores que toma la variable. Pues bien, con eso, pues lo que vamos a hacer a continuación es poder construir su función de densidad de probabilidades. Pues bien, la idea es hacer pues el mismo algoritmo que habíamos empezado la clase pasada. Entonces, a ver, si quieren, lo retomamos y pónganme atención. Entonces, el primer valor siempre va a ser 0 multiplicado por 0. No hay alguna otra alternativa en cómo se puede estar dando. Entonces, lo que voy a hacer es anclar el valor que toma x y después correr sobre todos los posibles valores de y para que me dé ese resultado. Entonces ya tengo aquí que esto me quedaría la primera probabilidad 0.125, que sería la multiplicación de ambos. Después, el que sigue, me debería de quedar anclo, en este caso, lo que viene siendo x en 0 y y qué valor toma. Entonces aquí yo voy recorriéndome hacia arriba. Si ya consideré el caso del 0, ahora me tocaría el caso del 1. Entonces, para que yo tenga aquí una pérdida de 1, pues lo que hago es poner 0 y 1. Y esta sería mi primera alternativa, más, y ahora la multiplicación me toca al revés, más 1 por 0. ¿Sale? Y con estos son los únicos casos o alternativas que tengo para poder llegar a una pérdida de 1. Listo, ya esto vale 0.25. El siguiente valor, ¿cómo lo vamos a tomar? Y vean, es exactamente lo mismo. Fijamos el 0 y para tener la pérdida en 2, pues el y me tocaría hasta acá arriba, hasta este renglón. Y entonces los siguientes valores, pues los vamos a ir multiplicando de manera cruzada. Entonces, este es mi primer caso. Y entonces, vean, sin pensarlo mucho, voy a multiplicar la diagonal 2 y 1. Y con esto ya tendría
bueno, perdón, bajamos 1x y subimos. A ver, déjenme recapitular. Tenemos aquí, ya pusimos el máximo y pusimos el en y que vale 2 y el mínimo en x que vale 0. Y después el siguiente paso es subir 1 en x y bajar 1 en y. Entonces me quedaría más, subimos 1 en x y bajamos 1 en el valor de y. Y el otro caso sería más, subimos 1 en x y bajamos 1 en y. Y así ya me quedan las multiplicaciones cruzadas para tener la probabilidad que la pérdida de la variable agregada de pérdidas sea 2. Y estoy considerando los casos de 0 y 2, 1 y 1 y 2 y 0. Listo, y con esto ya tenemos aquí esta probabilidad. La que sigue, que la pérdida sea 3. Entonces, como yo ya no tengo valores para tomar 0 y después sumar algún valor de y, en ese momento tengo que recorrer ¿quién? Pues para que me dé el siguiente valor de x. Y entonces me tomo aquí el valor de y, que sería 2, para tener 2 y 1, queda 3. Y después el siguiente caso más, lo que tendré que hacer es subir 1 en x y bajar 1 en y. Y entonces ya me quedaría que también ese caso sería 2 y 1. Como la probabilidad en y vale 0, pues ese caso no va a estar considerado, pero son las únicas alternativas que yo tendría para poder construir ese valor. Listo, y esto me da 0.25. Y el último, ¿quién me quedaría? Que es la probabilidad que ahora subo en x, me queda 2, y multiplicamos por el máximo de y, que sería 2. Y esto ya me da de resultado lo que viene siendo el siguiente valor de la convolución, que sería 0.125. Y si nosotros hacemos lo que viene siendo la suma de estos valores, pues ya tendríamos de resultado lo que viene siendo 1. Es decir, que construimos la función de densidad completa. Entonces, vean, tengo aquí este primer valor, 0, 0. Después hicimos la multiplicación cruzada, 0, 1, 1 por 0. Después tenemos esta que viene acá, que igual tengo 0, 2, después 1 y 1, y después 2 y 0. Después aquí tenemos el 1 y 2, 2 y 1, y aquí ya me queda el 2 y 2. Entonces aquí la idea es justamente, más que pensar directamente en cómo vamos a hacer la suma de los índices, de las pérdidas, para que me quede perder 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Lo que estamos pensando es en cómo determinar un algoritmo que nos permita multiplicar dos vectores y que con ello tengamos todas las alternativas, trayectorias o casos donde la suma de las pérdidas me dé exactamente el valor de 0, 1, 2, 3 y 4 en este caso, ¿no? Y siempre verificar que el resultado final pues tiene que ser 1. Pues bien, vamos con el otro caso. Ya verificamos que justamente esta variable aleatoria pues ya me quedó de manera correcta. Entonces vamos a hacer la suma, pero ahora directamente con la variable aleatoria z. Entonces, me voy a tomar ya la convolución que hicimos de S1 y le voy a sumar la que sigue, que es la de Z. Y entonces vean, los posibles valores que vamos a tomar son los siguientes. Ya tengo aquí esta variable que es la suma y este valor de Z. ¿Sale? Quizá aquí yo voy a empezar a sumarme, quizá al revés, o sea, por facilidad de cómo está mi arreglo, voy a empezar por el X3 y voy a irle sumando esta F. O sea, de hecho, te da lo mismo en el algoritmo como tengas tus arreglos. Esto sigue cumpliendo la propiedad, en este caso, conmutativa, ¿no? Como lo sumemos, debería de ser lo mismo. En este caso, no vamos a pensar mucho en los valores en esta ocasión, solamente vamos a pensar en cómo multiplicamos, ¿sale? Entonces, vean, empezamos 0 y 0. Esto ya sería siempre mi paso de arranque, mi primer valor. Listo. Después el segundo sería
X lo anclamos fijo y vamos a ir recorriendo por todos los valores de Y. Entonces, el primer valor, ya que puse el 0, pues ahora me toca el 1. Después, más el otro caso, subo uno en este caso en esta columna y disminuyo otro en Z, ¿no? Entonces ponemos, sería este por este. Y ya tenemos ahí los dos caminos. Y vean que ni siquiera estoy pensando cuánto dinero estoy perdiendo, solo en cómo estamos multiplicando. Después, el siguiente, ¿cómo me quedaría? Anclamos X y ya recorrimos este valor y ahora nos toca este. Y lo que voy a hacer para cada suma es subo 1 en esta parte de Z y disminuyo 1 en la convolución. Entonces me quedaría más el siguiente caso. Subimos 1, aquí bajamos 1, más el otro caso, subimos 1, bajamos 1. Y ya tenemos ahí la probabilidad 0.125. Entonces, ¿cuál va a ser un poquito el reto que van a tener? Es que deben de programar este algoritmo. Si yo les diera dos vectores, cuales sean, no importa la dimensión, que uno tenga pérdidas de 1, 2, 3 y el otro tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, la pregunta sería, ¿cómo pudiéramos programar justamente ese algoritmo para que en el primer vector empiece a correr desde la primera entrada hasta la última y en el segundo vector empiece a correr de la última entrada a la primera? Entonces, esa es un poquito como la idea de las cosas que tendríamos que pensar al momento de cambiar este archivito de Excel para pasarlo a algún tipo de código de programación. Entonces, después, ¿qué es lo que tenemos? Ya hicimos aquí este caso de pérdida de 2. En el de 3, pues ahora dejamos anclado lo que viene siendo el primer valor y me voy con el Y. Ya tenemos el 1, el 0, el 1, el 2 y ahora me tocaría el 3. Y nuevamente voy a multiplicar con la misma forma, con el mismo algoritmo. Subo 1 en Z, disminuyo 1 en S1. Más en Z y bajamos 1 en S1, más el otro caso, subimos 1 en Z, disminuimos 1 en S1. Y entonces con esto ya tengo aquí el algoritmo de todos los posibles casos que yo pudiera tener para que me dé una pérdida de 3. Listo, pues vamos con el que sigue. Ahora me toca X0 y en este caso Y4. Listo, esa sería como la forma en cómo vamos a estar empezando. Ahora, siguiente, más. Y de nuevo, va a ser la suma de todos los productos que nos queden. Subimos 1 en X, disminuimos 1 en S1. Bueno, en Z, subimos 1 y disminuimos en S1. Entonces me queda este por este, más el otro caso, que sería 0.5 por 0.25, más, subimos 1 aquí, que sería 3 y 1, más, en este caso, 4 y 0. Y ven, y ya voy completando todas las multiplicaciones. ¿En qué momento sé que me debo de detener? Pues cuando el vector de S1 pues llegue a la primera entrada, que es cuando vale 0. Entonces, ese sería como el punto donde yo sé que el algoritmo ya se debería de finalizar. Listo. ¿Podemos seguir teniendo pérdidas? La respuesta es sí. Ahora, ya dejé fijo el valor de Z y ya recorrí todos estos valores. Ahora lo que me toca hacer es recorrer en X y volver a correr todos. Es decir, ya tendría aquí para una pérdida de 5, pues ahora me tomo el valor de X en 1 y el máximo que tengo en Y. Entonces, 1 más 4, eso ya me da 5. Entonces ya tengo aquí de nuevo el algoritmo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplicar nuevamente de manera cruzada. Entonces será más, después subimos 1 en Z, disminuimos 1 aquí en S1, más el otro caso, que será en este caso perder 3 y 2, más el otro caso, que será 4 y 1.
¿Sale? Ahora, yo ya no puedo seguir corriendo en los valores de Z. Ya la última pérdida que yo tuve fue de 4. Entonces ya no podría hacerme otro caso donde diga 5 por 0, ¿no? Porque ya el algoritmo se terminó, ya no tengo posibles valores. Eso también deben de darse cuenta para al momento de programarlo, pues solo necesitan como ese cachito de probas del punto inicial hasta el punto final de ambas variables. Listo, ya terminamos. Vamos con el siguiente. Yo ya corrí aquí, pues como en Y ya llegué al máximo, pues ahora tengo que seguir corriendo sobre los X. Ya puse el X de 1, ahora voy con el X de 2. Para tener una pérdida de 6, ¿qué tendré que hacer? Entonces me queda 2 y el máximo de la convolución. Entonces ya tengo ahí punto inicial, punto final. Y lo que sigue es poder nuevamente seguir el algoritmo y multiplicar de manera cruzada. Más, después subimos 1 en Z, disminuimos 1 en S1, más, subimos 1 en Z y multiplicamos por, bajamos aquí 1 en S1. Y ya tengo ahí justamente las multiplicaciones para mi siguiente convolución. Y esto sería tener la probabilidad para tener una pérdida de 6. Listo, vamos con el que sigue, que sería perder 7. Entonces ya tuvimos aquí la pérdida de 4. Ahora me voy a la que sigue, perdón, aquí vamos con el de 3. Y me quedaría para perder 7, pues sería 4 y 3, son 7. Y después multiplicamos de manera cruzada todos los casos que tengamos, más, que en este caso sería 4 y 3. Listo, y ya no podemos hacer ninguna cosa adicional. Y finalmente, para tomar el último, que viene siendo el perder 8, pues yo sigo recorriendo aquí en las X y llego al 4 y multiplico por el máximo del valor de Y, que en este caso debería de ser 4, y esto ya me queda mi última probabilidad. Sé que el algoritmo aquí se detiene porque de alguna forma ya no puedo poder seguir subiendo sobre el X para tomar otro caso de pérdida. ¿Y cuánto nos da esto? Vean que nos da 1. Entonces, ¿eso qué significa? Que construimos de manera correcta la convolución de la variable. Entonces, para cualquier monto de pérdida que ustedes tengan que estar calculando, pues la idea es justo ir moviendo de manera cruzada lo que vienen siendo estos valores, teniendo los dos vectores. Únicamente es identificar el punto inicial, el punto final, y ya después el algoritmo prácticamente sigue solito. La idea es que pudieran programar quizá una función donde tengan el cálculo como de una casilla en particular, teniendo como entrada, ¿qué cosa? Dos vectores del mismo tamaño. Y no importa si esos vectores tienen un tamaño de 3 o tienen un tamaño de 10 o tienen un tamaño de n, pues digamos que el mismo ciclo debería de estar multiplicando de esta manera, o sea, como de manera cruzada. Cuando ustedes lo tengan que hacer, pues piensen un poquito como en esa filosofía de cálculo para que programen funciones y con ello para obtener todo el valor de las probabilidades, pues se hacen un ciclo for y dentro del for, pues mandan a llamar en cada iteración a la función que les multiplica sus dos vectores para obtener la probabilidad puntual en un solo punto. Pues bien, una vez que nosotros tenemos esto, lo que sigue es podernos calcular lo que vienen siendo sus funciones de distribución. Entonces, esto ya es muy sencillo. El primer valor se va a quedar igual. Entonces, y esto vamos a hacerlo para x1, x2, x3 y las convoluciones. Y después lo que voy a hacer es, al anterior le voy a sumar el de ese renglón. El anterior más el de ese renglón.
Listo. Y esto mismo debería ser para todos los periodos. Lo que se me hace más fácil a mí, digo, aquí ya tenemos las funciones F1, F2, F3. Digo, estas se van a seguir manteniendo. Entonces copien la misma fórmula. Y para que les mantenga el formato que yo le puse aquí de la tabla, si quieren esta segunda, cópienla. Después seleccionamos aquí la matriz completa y vamos a darle un pegado especial que es Control Alt V, pegado especial, y vamos a decirle que nos copie la fórmula. Y ya con eso lo que estoy garantizando es que me mantiene el mismo formato. Quizá no le doy nada más Control C, Control V, porque si no toda la tabla la dejaría de gris y se perdería un poquito como el formato que tiene. Es una alternativa que pueden utilizar para facilitarnos el después, pintar otra vez la tabla como está. Listo, ya tenemos aquí los distintos resultados para las variables y lo importante es que en el último renglón, aquí en el 12, pudiéramos tener la probabilidad de 1. Y la convolución final que nos interesa es la F3, que es la suma de 3 variables aleatorias. Y entonces con esto, pues el resultado queda bonito y pues no es tan complicada la convolución en tiempo discreto. Si nosotros pensamos en cómo hicimos esta suma, nos vamos 2 a 2, 2 a 2 y con ello pudiéramos hacerlo. Pues bien, lo que se les va a quedar a ustedes un poquito como pendiente de tarea es lo siguiente. Imaginen que ahora yo voy a tener un portafolio de pólizas con 50, un portafolio con 50 pólizas y pueden tener pérdidas de 0 a 10. Entonces, vean, yo tengo aquí mi función de densidad. Vamos a considerar que las variables son independientes, idénticamente distribuidas. Es decir, que todas tienen los mismos montos de pérdida con las mismas probabilidades. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo determinarían la función de densidad de S de 50? Es decir, ¿cómo pudiéramos hacer la convolución de las 50 variables aleatorias? ¿Cuál es el valor del soporte que puede tomar la variable S de 50? Que me van a poner aquí quién sería su distribución, su densidad y su distribución. ¿Cómo calcularía? Bueno, primero que nada, ¿cuál sería el soporte que tiene esta función? ¿De dónde a dónde iría? Los valores que toma cada X va de 0 a 10. Entonces, la suma de 50 variables, ¿de dónde a dónde va? De 0 a 500. Muy bien, va a ir de 0 a 500. Entonces, para todos esos valores, yo necesito obtener su probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues una convolución ¿de quién? Pues de estas variables. Primero, x1 con x2. Después x2, bueno, la suma de x1 y x2, que sería s2 con x1. Después s3 con x1, s4 con x1. Y así nos vamos a ir hasta las 50. Pues bueno, si lo quisiéramos hacer a manita, pues digamos que yo creo que al menos sí nos llevaríamos un ratito poniendo la multiplicación en Excel, porque pues el algoritmo es con 2 vectores, entonces tendré que irlo repitiendo y muy probablemente ya cuando llegue a la quinta, sexta variable aleatoria, pues me va a dar mucha flojera multiplicar 50, 60 veces. Entonces, la idea es que ustedes puedan programar ese algoritmo y lo puedan hacer en R, en Python, en Visual Basic, para que justamente pudieran tener la función de densidad de la suma de estas 50 variables aleatorias, ¿no? Entonces se los dejo un poquito para que lo piensen, lo mediten y ya lo comentemos la siguiente semana cómo lo resolvieron. Entonces esta hojita va a quedar por ahí pendiente. Pues bien, lo siguiente que vamos a hacer es ver de qué manera podemos resolver este problema de lo que vienen siendo las convoluciones, porque pues digamos que no es en principio
como un problema fácil de resolver, ¿no? Entonces, para ello, pues ya hubo algunas personas que han trabajado para resolver estos algoritmos. Y me gustaría que pudiéramos comentar ahora de qué manera se puede automatizar en un código de programación. Entonces, les subí una práctica para que me ayuden a descargarla, que es la de Depril. Y viene un codiguito en R para que me ayuden a descargarlo. A mí denme un momento, yo estoy abriendo aquí un PDF que me gustaría comentar con ustedes. Pues bien, digo aquí, vamos a revisarlo de manera muy rápida. Pues bien, la persona que realizó toda esta parte de las convoluciones se llama Depril. Y entonces Depril desarrolló justamente un algoritmo para que nosotros no tuviéramos que hacer la multiplicación cruzada que acabamos de ver, sino que con apoyo de la variable aleatoria de la frecuencia con una clase AB0 o AB1 y con la propiedad que tienen de realizar un método recursivo, pues nosotros pudiéramos determinar la función de densidad pues de manera muy rápida. Entonces, lo que propuso en este caso de Pril fue poner un arreglo y todo esto se puede resolver mediante multiplicación de matrices. Entonces, tenemos aquí lo que viene siendo el monto de la reclamación que va a ir en el renglón y después vamos a poner en la columna, bueno, unas probabilidades de reclamación y con ello vamos a poner el número de asegurados que tenemos justamente en ese cachito del portafolio. Por ejemplo, lo que dice N subíndice 22, ¿qué significa? Pues que tengo ese número de asegurados que tienen una pérdida de 2 y que tienen una probabilidad de ocurrencia de Q2. Si nosotros vemos el renglón I, pues lo que me dice es que yo tengo, por ejemplo, en IJ, NIJ, tengo NIJ asegurados que tienen un monto de reclamación de I y tienen una probabilidad de ocurrencia J. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues yo pudiera ir leyendo pues de esta manera la matriz y la idea es poder construir este arreglo. El total de asegurados que nosotros vamos a tener del portafolio, pues sería sumar todos los Ns del arreglo y con ello ya tenemos el total. Entonces, ¿cuál es el algoritmo que nosotros estaríamos utilizando para poder calcular esto? Pues primero que nada se define una semilla inicial, que en este caso es el dato más sencillito porque estaríamos indicando, oye, pues dime cuál es la probabilidad que ninguna variable aleatoria tenga pérdida. Es decir, para que S valga 0, pues todas las variables deberían de ser 0. Por eso es que multiplican aquí únicamente 1 menos la probabilidad de que no tenga siniestros o reclamaciones en cada una de las pólizas. Y en este caso el doble producto sobre I y sobre J, pues tiene que ver con el hecho que estamos hablando de un arreglo de datos que en una letra, en un índice corre sobre renglones y en el otro índice corre sobre columnas.
Pero bueno, ya tenemos ahí la primer probabilidad. Y después la probabilidad que nosotros ya tengamos que S tenga un valor de X, pues digamos que el planteamiento que hace pues Depril ya es el que tenemos aquí, que quizás es una suma un poquito más compleja, porque pues lo que estamos haciendo ahí es un producto de matrices. Y esto por todos los posibles caminos o trayectorias que pudiéramos llegar a tener para llegar a ese monto de pérdida, considerando las variables, y pues llegamos aquí a esta expresión, quizás un poquito más compleja. Si nosotros desarrollamos esa parte, pues llegamos aquí a un tema recursivo, considerando lo que viene siendo pues el valor de G1, G2, G3, G4, y así pudiéramos seguir únicamente poniéndonos los valores. Pues bien, entonces de esta manera, digo, aquí hay como otra alternativa de cómo pudiéramos estar generando la función de densidad de manera recursiva con esta expresión. Y es lo que ya prácticamente hoy en día se encuentra pues programado en algunos algoritmos. Entonces vamos a usar uso de esa información y entonces vamos a ponernos aquí lo que viene siendo el algoritmo de Depril y vamos a ver cómo se utiliza. Entonces, vean lo que tenemos aquí. Vienen ya los supuestos del modelo en el código que yo les compartí. Este código yo no lo programé. Entonces, digo, para que lo tomen ahí en cuenta. Este ya es un código que venía en un libro de teoría del riesgo. Si quieren revisarlo, es en el libro de teoría del riesgo de Luis Rincón. Vienen ahí unos anexos y en el anexo 2, me parece, es donde viene esta función de el riesgo individual. Entonces, vamos a utilizarlo para poder resolver dos problemas que les puse por aquí. Entonces, vean aquí. Nosotros tenemos aquí estos datos en la figura 1.4, donde les comento es el monto de la reclamación, que puede ser del 1 al 5, y después la probabilidad de ocurrencia que yo tengo. Y esto, ¿qué significa? Que en cada columna estoy generando un subgrupo de riesgo. Es decir, que en principio tengo una partición de todo mi espacio de pólizas, donde yo dividí en riesgo bajo, medio y alto, y entonces estos tres conjuntos de pólizas pues me van a estar reclamando con distinta probabilidad de ocurrencia. Entonces piensen en la partición. Si yo tuviera que mi portafolio de pólizas genera un driver de clasificación y me tengo 5 grupos, pues entonces yo tendría 5 columnas, porque cada grupo pues va a tener su propia probabilidad de reclamación. Lo único que esperaríamos es que, como esto es una variable aleatoria discreta, pues los montos de pérdida, si sean 1, 2, 3, 4, 5, no importa, por ejemplo, si las variables no tienen monto de pérdida, por así decirlo, de 3, ¿no? Únicamente le ponemos 0 y con eso continuamos para llenar la matriz. Entonces aquí no pasa nada si algunos montos de reclamación no tenemos, solamente dejamos 0 asegurados en ese bloquecito. Pues bien, entonces vamos aquí a correr el código de R. Entonces ya tenemos aquí la función de Depril. Aquí me calcula el valor de H. Aquí ya tendríamos lo que viene siendo la función de Depril. Y vean, lo único que hacemos es transformar la información directamente de los supuestos del ejercicio, donde tenemos aquí la probabilidad para 20, tenemos una suma asegurada que va hasta 5, tenemos una segmentación de 3 grupos de el portafolio. Después, para cada subgrupo, pues ya tenemos aquí la matriz con el arreglo que nos están indicando. Este es el mismo que viene directamente en el libro de cómo se acomodaron los datos. Después lo que me falta es mi vector de probabilidades de ocurrencia, que va a ser Q.
Vean, ya tenemos aquí punto 3, punto 4, punto 5, y con eso podemos utilizar aquí ya directamente la función de Depril, que nos va a estar regresando la función de densidad justamente de mi variable aleatoria S. Y con ello, pues nos evitamos hacer una convolución. Entonces, vean, ya me queda aquí mi función de probabilidad. Eh, y esto, pues, se utiliza para lo que viene siendo la construcción de densidad de probabilidades para variables aleatorias discretas, y típicamente es usado para seguros de vida, donde tenemos una suma asegurada que ya sabemos cuánto dinero vale. En el momento en el que ocurre el siniestro y la persona muera, pues ya tiene un pago garantizado. En cambio, en los seguros de otros portafolios de póliza, como auto, incendio, robo, el problema radica en que no sabemos de cuánto dinero va a ser la pérdida, y eso nos implica poder migrar al modelo de riesgo colectivo. Pero en este caso, pues esta característica de que la suma asegurada sea constante, pues me va a dar la oportunidad de proponer este algoritmo recursivo para su densidad. Ahora bien, otra de las cuestiones que a mí se me hacen interesantes al momento de ver estos resultados es, si yo quisiera asignarle una función de densidad de probabilidades a S, pues noten que la barrita del tiempo cero, bueno, de la pérdida en cero, es muy grande. Digo, eso vale pues más de un 12, un 13%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo pudiera modelar S con una variable aleatoria discreta de la clase AB1. Yo pudiera ponerme la probabilidad en cero como el primer valor, y después, mediante una estimación de máxima verosimilitud, que me estime todas las probabilidades de el periodo de pérdida 1, bueno, del monto de pérdida 1, 2, 3 hasta adelante. Y muy probablemente, viendo la forma de esa distribución, yo creo que, digo, al menos bajo este criterio, creo que va a ser una distribución binomial negativa. ¿Sale? ¿Y esto por qué me doy como una idea de que pudiera ser esa distribución? En número 1, porque se ve que tiene una moda que está prácticamente en 5, y después la distribución no es simétrica, entonces eso deja de lado que sea una distribución binomial. No es una distribución geométrica, porque tenemos valores de pérdida más grandes entre 0 y, bueno, entre 1, 2, 3 y 4, pues entonces la única alternativa que nos queda es que esto sea una densidad binomial negativa. Entonces, si quisiéramos hacer ya después la estimación de parámetros, pues podremos intentar hacer una propuesta. Pues bien, entonces con estos resultados, yo ya tengo aquí su función de densidad. Ya después, yo no lo hice en este código, pero podrían guardar esos datos en un vector y posteriormente utilizar lo que viene siendo el cálculo de las funciones de fit de dist para hacer esa obtención de probabilidad, ¿no? De los parámetros de la distribución. Y vamos a hacer otro ejemplo, donde igual aquí nos dicen que tenemos un portafolio de pólizas que tiene montos de beneficio 1, 2 y 3. Después tenemos probabilidades de ocurrencia para cada uno de estos subgrupos de pólizas, que es 0.0015, 0.0024 y, bueno, 0.0031 y 0.0088. Y nos indican también con la tabla, pues, cuántos asegurados tengo para cada uno de los bloques. Entonces, vean, este siguiente arreglo que nosotros tenemos aquí, que nos dice, solo hay 3 posibles montos de pérdida. Mi portafolio de pólizas lo clasifiqué en 4 grupos de riesgo, cada uno con distinta probabilidad de ocurrencia, y lo que me gustaría es poder calcular pues su función de densidad. Vamos a ver cómo lo podríamos implementar aquí en R. Pues nuevamente tengo mi número de asegurados, tengo I, que es número de reclamaciones, 1, 2, 3. Aquí sería J igual a 4 porque tengo 4 grupos de riesgo. Nos creamos la matriz con el número de asegurados
que mencionan aquí en la tablita. 30, 40, 50, etcétera. Ya vienen acá. Tenemos mi vector de probabilidades. Y finalmente esto se lo pasamos a la función de Depril y ya me estaría dando mi siguiente función de densidad. Entonces vean, ahora la densidad me queda de esta manera. Y con ello yo puedo ver todos los posibles montos de pérdida que pudiéramos llegar a tener. Si se dan cuenta, a pesar de que tenemos aquí muchos asegurados, pues pareciera ya que la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor mayor a 20, pues va a ser prácticamente nula. Es decir, a pesar de que yo tengo un montón de variables, a lo mejor los casos en los que ya las variables deberían de tomar el valor más alto, pues digamos que no es probable. Con lo cual aquí, si yo tuviera que poder proponer una prima, ¿qué es lo que haría? Pues tomarme la esperanza de esta distribución. Si yo ya tengo aquí los posibles valores que toma, conozco las probabilidades de ocurrencia, podré determinar, oye, pues ¿por qué no le calculamos el valor esperado? Que yo creo que ronda 6 más o menos. Entonces yo podría cobrar 6 a cada uno de esos asegurados. Si quisiera generar más estadísticas, pues puedo calcularme el VAR. El VAR con un nivel de confianza del 95% y con ello hacer una propuesta de, pues cóbrales lo que viene siendo la media más el VAR. Y con eso ya podrías cubrir esa parte o podrías calcular la desviación estándar y calcularte la media más la desviación estándar. Entonces, la ventaja del algoritmo de Depril, digo, aquí ya lo tienen programado. Mi sugerencia es que guarden este código porque lo van a seguir utilizando, yo creo que después, en sus clases de teoría del riesgo, que es como uno de los algoritmos principales para poder obtener estas distribuciones de S. La idea es poder aprender a construir cómo dejo mi arreglo de datos para que con el algoritmo recursivo que se propone, que es este que viene por acá, ya pudiéramos calcular la función de densidad. Entonces, en este caso, digo, esto nada más yo no lo programé, ya lo tomé directamente del libro de Luis Rincón, por si quieren ahí tomar la referencia. El libro de teoría del riesgo de Luis Rincón viene en el material de apoyo del curso, viene por ahí en los libros para que ustedes lo puedan ver. Hay algunas librerías que ya tienen directamente cargada la función de Depril y no es necesario hacer todo este algoritmo, pero bueno, es cosa de ir buscando un poquito de dónde se pueden obtener estas librerías actuariales, ¿no? Pues bien, chicos, entonces en este caso, lo que a mí me gustaría hacer es decir, oye, pues si tú ya tienes aquí muchos datos, ¿no será posible que en lugar de estimar la densidad, pudiéramos ocupar el teorema central del límite para poder calcularme algún tipo de probabilidad aproximada? Y la respuesta es sí. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es, derivado de la complejidad que tiene el poder obtener esta densidad, pues lo que vamos a hacer es ocupar teorema central del límite y con ello calcularme las probabilidades que me interesen, ¿sale? Pues bien, chicos, entonces con esto finalizamos la clase del día de hoy. El código lo tienen en, digo, ahí en una publicación en Classroom para que lo puedan revisar. Les recomiendo que le den una ojeadita a lo que viene siendo el modelo individual de riesgo del libro de Luis Rincón, de teoría del riesgo, para que puedan complementar un poco lo que vimos aquí en la clase. Pues bien, un comunicado derivado de, pues que todavía he escuchado en las noticias que sigue habiendo un par de problemas con el transporte público y que ha sido difícil el tema de la línea verde donde llegamos a la universidad, pues posiblemente el día de hoy se vuelva a reunir el Consejo Técnico y lancen un comunicado para saber si continuamos con las clases en línea o el día de mañana ya nos vemos de manera presencial. Entonces yo les pediría nada más que estén atentos a lo que envíe la facultad en sus comunicados oficiales. En dado caso,
que no lo mande, pues ya el día de mañana nos estaremos viendo de manera presencial. Si hay algún comunicado donde se extiende este periodo de clases en línea, pues yo les estaría avisando para que lo tomen en cuenta y el día de mañana, bueno, y el día de mañana tengamos de nuevo la sesión en línea. Entonces, yo les publicaré un mensaje en la noche en Classroom para ver cómo tomamos la clase el día de mañana, para que estén atentos. Nada más de ahí, quizá yo, por un tema de trabajo, a veces les escribo un poquitín tarde, pero pues sí estén al pendiente para que mañana tomemos las precauciones necesarias derivado de lo que comente el Consejo Técnico el día de hoy. Pues bien, chicos, ¿alguna duda, pregunta? Sí, profe, una duda. Es de la tarea, le envié un correo ahí por si puede revisar. No he tenido oportunidad de revisarlo, pero lo checo hoy en la nochecita y ya te respondo. Por favor. Gracias. Sí, pues bien, chicos, entonces, Profe, ¿sí? sobre la tarea esta de la convolución que nos acaba de dejar, ¿cómo la hacemos cuando es solo un vector? Porque solo tenemos a F1. Lo que pasa es que es el mismo. Como las variables aleatorias son idénticamente distribuidas, ese mismo vector sería x1 y el mismo para x2, el mismo para x3. Ok. Ah, va, gracias. Sí, pues bien, chicos, entonces, pues dejamos la clase hasta aquí y nos vemos mañana. Que tengan un excelente día, cuídense. Gracias igualmente. Bye, bye. Gracias. Gracias.